En la República Dominicana nos han acostumbrado los gobiernos a tener que pagarle un porcentaje de las obligaciones que el Estado tiene, y en compensación a eso lo que nosotros tenemos cada día, una disminución en nuestra canasta familiar, aún como se habla de la reforma de una canasta. Pero esto que vamos a hablar en paradigma legal no tiene que ver con reforma, pero se vincula. El país del 50%. En el país usted paga la luz al Estado, pero tiene que tener una planta, un inversor o paneles solares, los cuales paga usted. Eso es en compensación a la obligación del Estado. En el país usted paga el agua al Estado, pero tiene que tener una cisterna o un tinaco, o por lo menos espacio, otros elementos para llenar y poder resguardar el agua, pero tiene que pagarla. En el país usted paga educación, pero cuando las clases comienzan, tiene que hacer sacrificio por encima de sus posibilidades para poner los hijos en condiciones de que vuelvan a clase. No obstante, el 4% no cubre esa parte. Esa parte es de los padres. El gobierno asfalta una calle o sector y luego llega INAPA y abre las calles para hacer instalaciones. Y apenas tapan el hoyo que hicieron. Usted paga el peaje, pero las autopistas y avenidas siguen inservibles. Por eso nos damos cuenta la gran cantidad de accidentes. En muchas ocasiones ese es uno de los eventos por los cuales sucede. Y antes y luego de llegar a los lugares donde se paga dicho impuesto, no se diga de las demás calles en las distancias o en las diferentes distancias del país. En el país, usted acude a pagar el impuesto y encuentra dificultades insuperables para cumplir con su deber. Es tan visible esa situación que hasta el Banco Mundial se ha hecho eco de esa opinión y está sugiriendo en el compás de esta reforma que a los ciudadanos se le haga menos sacrificado el hecho de pagar los impuestos o de cumplir con las contribuciones recaudatorias del Estado o de los servicios que tiene el Estado para los ciudadanos. Oigan bien, el Banco Mundial, oigan eso. En el país usted acude a una institución pública, la documentación por lo general siempre está incompleta. Y si no tiene la misma disponible, tiene que volver a llevarla. Eso significa que tiene que pagar impuestos en ocasiones porque tiene que hacerla de nuevo, o en cambio tiene que perder 1, 2, 3 días para poder complementar lo que se le pide porque no se las reciben. Esas son de las grandes cosas que nosotros al 50% vamos con el Estado, porque en nuestro caso existen leyes que en la práctica no tienen complementación. Es más, las instituciones públicas no la conocen. ¿Cómo y cuáles son esas leyes? Estamos hablando de la ley 107-13 de la ley que tiene que ver
con la relación del Estado con la persona, la interrelación. En esa ley hay una disponibilidad de unos 32 principios que están avalados, avalan esa ley, y todo el cuerpo de la misma tiene que ver, pero en las instituciones esa ley no tiene efecto en ninguna institución, porque lo más difícil es resolverle un problema a usted con agilidad. Es más, hoy estamos a 15 de octubre del año 2024. ¿Cuántos años hace que pasó el COVID? Todavía en República Dominicana hay instituciones donde se atiende por cita a los usuarios. Y eso significa que atienden 2, 3, 4, 5, 10, 15 personas, y usted tiene que hacer una cita para cuando se la den. A mí me dijo un abogado en estos días que esa institución le había puesto una cita cercana a un mes. Óigame bien, ahora es por cita que las instituciones públicas atienden a los usuarios. Oiga bien, este es el país del 50%, a donde los servicios usted los paga, pero no los recibe. La ley 247-12, que tiene que ver con el cumplimiento de los funcionarios, tampoco se ejecuta y es poco practicable. Esa ley concibe 17 principios que están enmarcados dentro del conjunto de disposiciones legales que llevan a cabo esa ley. Pero eso lo tenemos y lo llevamos porque necesitamos y estamos a la expensa de que las cosas se resuelvan. Ahora bien, no en beneficio del usuario. Recuerde, no en beneficio del usuario. Es más, y llegamos más lejos. En las instituciones, en muchas, la persona hace la cosa cotidianamente. Y cuando usted va a llevar un documento, tiene que dar vuelta por donde quiera, porque usted nadie le dice dónde tiene que depositar el documento. Una le manda por aquí, otra le manda por allí, y otra le manda por aquí, y el documento no encuentra destino. Todo eso es dentro del esquema post-COVID, que ahora se han inventado 20,000 cosas para atender a la persona. La situación se ha quedado y ahora usted no puede llevar un documento de manera directa a las instituciones o a un departamento, porque ahora han puesto unas reglas diferentes, y eso ha significado que la gente tenga mayores dificultades para tener acceso a los servicios públicos. Más aún de esto que estamos aquí hablando. Por ejemplo, y seguimos, en el país se le otorga el 4% del PIB, Producto Bruto Interno, de las riquezas que produce el país a la educación. Pero mientras ese dinero se lleva y se va a la educación, que ahora en el año que viene pasa de 300,000 millones de pesos. Ahora está en unos 275,000 millones de pesos. ¿Saben una cosa? Los números están, en vez de avanzar, están retrocediendo. Y el país entero sabe qué está sucediendo en educación con el 4%. Porque eso es de notoriedad pública permanente y que se vincula con todas las cosas que se dicen, y los medios de comunicación aportan mucho a esta situación. Eso es mucho decir de una situación administrativa, y yo no quisiera pecar negativamente, pero creo que en este gobierno esa situación se ha profundizado. Óiganlo bien, yo creo que en este gobierno eso se ha profundizado. Y ojalá que la gente que fue en el otro y que ha ido en este tenga idea y que lo pudiera exponer.
dejarnos los comentarios aquí es muy saludable para ver qué siente la persona cuando ha ido a una institución procurando un servicio. Otra situación. Ustedes saben que la Universidad Autónoma de Santo Domingo está reivindicada por lo que fue el movimiento renovador de los años 60. Ese movimiento creó la intención de hacer una universidad crítica y una universidad convergente con la población y con la investigación. Para asunto de nosotros ahora, ustedes saben que el gobierno y el Congreso están conociendo la reforma constitucional, una reforma y un documento de trascendencia, porque de una manera u otra nos va a afectar a todo. La reforma laboral y la reforma fiscal. 3 documentos de una trascendencia increíblemente significativa para la población, porque de una u otra manera nos van a afectar como ciudadanos. ¿Qué resulta? Bajo ese argumento de que el movimiento renovador y la universidad tienen un compromiso, ¿ustedes han visto la universidad referirse a eso? La Facultad de Derecho, con el tema de la reforma a la Constitución y con el tema laboral. Tantos expertos que hay en la universidad. Porque hay una facultad y hay una facultad de Derecho y un departamento y un decano. Nadie ha hablado lo más mínimo, óigame. La universidad crítica, la universidad que debe de aportarle a los debates a una condición así, está silenciada. La reforma fiscal. Hay una facultad de Economía y Ciencias Sociales. ¿Ha hablado esa facultad de los inconvenientes de esta reforma? No. Eso está pasando como si alrededor de la UAS no se escuchara nada. Nada. Porque eso ni se sabe. La población no tiene idea de qué piensa la UAS. Y lo lamento. Y lo lamento porque en la UAS yo he pasado parte de mi vida. Estudié y me he formado en la UAS de ciencias políticas, de derecho y de 2 psicologías que estudié. De modo que yo soy uasdiano y por eso me duele tanto este silencio, que la UAS no debería y no debe de callar. La UAS como institución debería de estar hablando y explicándole al pueblo y haciendo investigaciones para exponer la situación que está prevaleciendo ahora con esta modificación. Pero ha estado en un silencio que parece que está de vacaciones, que no hay nadie. Eso a mí me da tristeza. A mí me da tristeza eso. Usted paga impuestos por la seguridad social. Ay, papá. ¿Qué resulta? Cuando usted llega a un hospital, no hay medicina. Y si llega a una clínica, tiene que pagar una gran diferencia. Lo coge o lo deja, pero usted está pagando por una seguridad social. ¿Cuál seguridad social? Al 50% y cuidado. Y cuidado. En el país se habla de salud pública, pero la salud mental no es parte de ese paquete. Su protección es privada. Si usted no tiene dinero, usted no puede atender a un familiar que tenga un problema de salud mental. Y si su bolsillo no dan para eso, no hay forma. Porque eso es personal, el país del 50%. Ese es el que tenemos. En el país del 50%,
la reforma subirá un 75%, entiéndase la reforma fiscal. Solo se proyecta para acabar con la clase media y ahora todos seremos pobres o ricos. Pero el Estado necesita disminuir el déficit. No puede cambiar la vestimenta de dejar de consumir. Eso no. Y adquirir anillo, por ejemplo, le puse esto, porque esto es como la cosita que pone la tapa al pomo. La Fuerza Aérea Dominicana adquiriendo 10 anillos a 117,000 pesos cada anillo. Pero tenemos que meter la reforma, tenemos que llevar la reforma. Mire la cosa, los anillos de la OA son bastante económicos en términos proporcionales y no cuestan 117,000 pesos. Pero la Fuerza Aérea tiene que comprarlo a 117,000 pesos. Yo estoy seguro que si lo compraran, los que están haciendo esa actividad no salieran de su bolsillo, eso no saliera así. Yo estoy segurito que no. Pero como eso es dinero público y los impuestos los pagamos usted y yo, eso no duele. Y por eso es que se busca más la reforma. No es que no sea necesaria, pero el Estado tiene que saber hasta dónde se va a desproteger, porque así la reforma no va a tener sentido. Lo que va a tener aquí es un gran problema social. Todas esas cosas nosotros las tenemos aquí y otras más. Se pudieran hacer programas para llevarlas a cabo y determinarlas. Son algunas que hemos sacado. Y que la gente opine, y que la gente escuche, y que la gente, porque este es el país que está constituido al 50%. Y todo el esfuerzo y toda la dinámica que hace cada usuario cada día es a veces 3 y 4 veces mayor que lo que es requerido. Pero estamos en el país del 50%. Esa es la dinámica que nosotros llevamos. Aquí en Paradigma debemos terminar porque ustedes saben, hemos hablado mucho del país, de nosotros. Y por lo tanto, estamos en el 50% de nuestro país. 50 para uno y 50 para otro. Lo único que el 50 de otro se divide entre muchos. Pero señores, reiterarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube como Paradigma Legal, así como en las redes sociales, y reiterarles, a la vez recordarles que esto es Paradigma Legal.